obvious. I know that you left me alone inside this empty, broken hole, and now you'll be the reason why my soul is tainted. Hola, ¿qué tal, navegantes? Soy Tomás Ruiz y bienvenido al canal. A veces las previsiones meteorológicas sencillamente fallan. Y en este vídeo veremos cómo se pasa de tener un día totalmente en calma, sin viento y sin ola, a una tormenta de fuerza 8 en la escala Beaufort, en pocos minutos. Así que venga, vamos al lío. Ya salimos, hemos pasado la noche en la cala estupendamente. Bueno, estupendamente, está un poco movida porque viene la ola de sur y entonces entraba de lleno en la cala. Pero bueno, hemos descansado algo y ahora vamos de nuevo a Puerto Garrucha a deshacer el camino andado. Ahora mismo vamos a motor. Ahí queda cala cerrada. Según el parte meteorológico, a mediodía voy a tener 20 nudos de ceñida. Me va a pillar ciñendo. Ya los voy a tener de proa. Y hoy no me pilla. Hoy lo que he hecho ha sido poner la trinqueta y ya está preparada por si las moscas. Os la voy a enseñar. Ahí está, con el stay flotante. Y ya la tengo preparada, no me estorba para sacar el Génova. El único inconveniente que tiene la trinqueta es que si vas a usar la Génova, si no la necesitas, pues tienes que enrollar la Génova para poder hacer viradas o trasluchadas. Entonces, bueno, es una de las ventajas de tener un stay flotante, que lo pones y lo quitas cuando quieres. Y ahí está, con su escota, y yo espero no tener que usarla, pero preparada está. Que me da que sí. Me da que la vamos a tener que usar. Ya veremos. De los 18 a 20 nudos de viento de máxima que se preveían antes de las 12, no apareció ninguno en todo el día. Pero a 7 millas del punto de destino vinieron todos de golpe y en pocos minutos llegarían sus familiares y un montón de amigos a unirse a la fiesta. Como el tiempo me ha sorprendido, una vez izada la trinqueta y estabilizado el barco, enciendo las cámaras. Me he equivocado al pasar la escota de estribor por dentro de los obenques, pero es preciso equilibrar el barco y cazo la vela con la escota contraria, la de babor. Ahora, con menos prisa, realizo el cambio. What's next?
estaréis preguntando por qué están las defensas de estribor puestas, y la respuesta es que el temporal me sorprendió cuando estaba colocando los cabos de amarre y las defensas. Y de momento se quedan ahí, puesto que el viento seguirá subiendo. Hay que decir que el casco del barco tiene forma de U, con una proa muy afilada que corta con mucha facilidad la ola, con lo que sencillamente el British no da pantocazo. Pero aún con esto, fijaos cómo se eleva la proa para después caer cuando pasa la ola, y el mar y el viento siguen subiendo de intensidad. En 1806, el almirante inglés Sir Francis Beaufort estableció la escala Beaufort. Esta escala es la forma que tienen los navegantes para poder medir la intensidad del viento. Tiene 12 grados de intensidad, que nos da la fuerza del viento, que va desde calma con una fuerza de 0 hasta huracán con una intensidad de 12, con un viento de más de 64 nudos, o lo que es lo mismo, con un viento de más de 118 km por hora. A día de hoy, esta escala es usada por los navegantes de todo el mundo. En lo que resta de vídeo, el viento sigue subiendo y toca enfrentarse a un temporal de fuerza 8, con un viento de 34 a 40 nudos, o si lo prefieres, con un viento de 62 a 74 km hora. Llamo por radio al puerto de Garrucha, informo de mi posición y el tiempo aproximado de llegada. Preguntan cuál es el estado de la tripulación y el del barco. Comunico que navego solo. Amablemente ofrecen su ayuda si la necesitamos, cosa que agradezco. Pero de momento, el British y yo nos la arreglamos bien solos. Cierto, que hace muchos vídeos que no lo digo. Suscríbete al canal y dale a la campanita.
Charge up, you're the battery that keeps me awake. Reload under your control before I break. Killing frustration, have to do it all to survive the nightfall. When you fight against the tide and you're about to lose your mind, it's easy to cross the line. There's no answer as to why when you look death in the eye. Either you live or you die. You live or you die. No tengo equipo de viento, pero en este momento me encantaría tener un anemómetro. De este invierno no pasa que ponga uno. You're killing me, you're killing me, you're killing me. Can't have enough, you're killing me, you're killing me, you're killing me. Can't have enough, you're killing me, you're killing me, you're killing me. When you fight against the tide and you're about to lose your mind, it's easy to cross the line. There's no answer as to why when you look death in the eye. Either you live or you die. You live or you die. You live or you die. Live or you die. All I ever wanted was you, but you left me alone inside these empty, broken walls. And I can't see it clearly, but it's obvious. I know that you left me alone inside this empty, broken hall. And now you'll be the reason why my soul is tainted. Somebody help me, 'cause I'm feeling trapped and I don't know what to do. There's no one to save me from this hurt I feel deep within my bones. You never think of me and see the things I did. Sold my soul and everything, I was to the lowest bid. Crawled into your poison dog yet every single time. You got into my mind, you got into my mind. But all I ever wanted was you. But you left me alone inside these empty, broken walls. And I can't see it clearly, but it's obvious. I know that you left me alone inside this empty, broken hall. And now you'll be the reason why my soul is tainted. So how can I fix this? 'Cause I need to stop the aching in my head. My heart is breaking. Yeah, I'm tired of being stuck in the You never past. think of me and see the things I did. Sold my soul and everything, I was to the lowest bid. Crawled into your poison dog yet every single time. You got into my mind, you got into my mind. But all I ever wanted was you. But you left me alone inside these empty, broken walls. And I can't see it clearly, but it's obvious. Un vecino de Pantalán me comentaba que minutos antes de mi llegada él se disponía a salir por la bocana del puerto y su equipo de viento marcaba 37 nudos con rachas de 43. Obviamente se dio la vuelta. ¿Y tú, qué crees? ¿Había 37 nudos? ¿Más o menos? Deja tu opinión en los comentarios. You're the reason why my soul is tainted. You're the reason why my soul is tainted. Si te ha gustado este vídeo, no olvides compartirlo. Gracias por seguir el canal. ¡Chao!